Buen día, queridos hermanos, querida iglesia y queridos amigos que nos acompañan. Damos gracias al Señor por concedernos el seguir avanzando con este panorama del Nuevo Testamento, el poder hacerlo de esta manera. Y después de todo lo que ya hemos aprendido, después de todo lo que el Señor nos ha permitido estudiar, hoy nos corresponde estudiar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pero como normalmente lo hacemos y como necesitamos, nos entregamos al Señor para que Él pueda obrar por medio de la exposición de su palabra. Oramos al Señor. Padre bueno y misericordioso, gracias por esta nueva instancia que nos da de poder reunirnos, a pesar de que sea de esta manera. Gracias, Señor, porque ya nos ha concedido el reunirnos presencialmente. Gracias porque lo disfrutamos, Señor, lo necesitábamos y usted nos ha concedido poder hacerlo. Obre por medio, Señor, de este estudio que usted nos ha permitido ir desarrollando y llegar, Señor, a esta carta. Pueda ser de bendición, Señor, para su iglesia. Pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de los que va a estar presente, Señor, oyendo en el momento en el cual lo dispongan, pero usted obre por medio de la predicación, de la enseñanza, del estudio de su palabra. Nos disponemos para que usted sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estudiamos la primera carta a Timoteo y hoy nos corresponde la segunda. Estas dos cartas, junto a la carta de Tito, que se estudiará la próxima semana, son llamadas las epístolas o cartas pastorales, que tienen un enfoque en la responsabilidad y en el carácter del pastor, junto con todo lo que conlleva esta labor y muchas veces como el sufrimiento también es parte de lo que significa este trabajo. Partimos con el autor. Generalmente lo primero que estudiamos es el autor y como la semana pasada se vio, dentro de esta carta, generalmente Pablo y antiguamente se hacía, ponen su firma al principio. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, leemos lo que dice. 2 de Timoteo, es el libro que nos toca estudiar, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El primer versículo, como decíamos, se detalla quién es el autor. Pablo, el apóstol Pablo. Y seguidamente, del versículo 1, en el versículo 2 dice: ¿quién? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de nuestro Señor, de Jesucristo nuestro Señor. La semana pasada nuestro hermano Benjamín detalló quién era Timoteo, por lo que no vamos a entrar en los detalles personales del destinatario, pero cabe señalar que al igual que la carta anterior, hay una expresión que Pablo ocupa que tampoco es muy común para con todos. Le dice amado hijo. En un sentido también esta carta resume un poco, o esa frase resume un poco la cercanía de Pablo con Timoteo, llamándolo hijo. Y en ese sentido, como decía, se expresa un poco el tono de esta carta, que es un tono muy cercano y personal. Solo como recordatorio, debemos tener presente que el orden canónico en el cual está definido cada libro y cada carta en las escrituras no es el mismo que el orden cronológico. Lo habíamos visto en algún momento y aquí vamos a ver nuevamente, para que lo recuerden, cuál es el orden aproximadamente cronológico en las que las cartas de Pablo fueron escritas. Y en donde la segunda carta a Timoteo es la última en redactarse, la cual se estima que aproximadamente haya sido escrita alrededor del año 67 después de Cristo, una fecha muy cercana a su muerte. Contexto histórico. ¿En qué rodeaba la carta de Pablo a Timoteo? Está muy relacionado con el contexto principalmente de la vida de Pablo, ya que, haciendo un poco historia, Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento romano por un
corto periodo de tiempo durante su ministerio, durante la cual escribió las cartas, la primera carta a Timoteo y la carta de Tito. Eso lo hizo en un momento en donde no estaba encarcelado, pero a diferencia de ese contexto, la segunda carta a Timoteo encuentra a Pablo una vez más en una prisión romana. Vemos, y le invito a ir a sus Biblias, al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice así, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Segunda carta a Timoteo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, que muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Esta vez su arresto se debió lo más probable a la persecución de los cristianos por parte de Nerón. Y a diferencia de ocasiones anteriores en donde a pesar de su encarcelamiento él mantiene la esperanza y la confianza de ser liberado, hay ejemplos en el libro de Filipenses, la carta escrita a Filipenses, en el capítulo 1, versículo 19, se ve la esperanza que tiene Pablo de ser liberado. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Tanto la carta a Filipenses, a la iglesia en Filipo, como a una carta personal a Filemón, en el versículo 22 de Filemón, en donde dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo en su encarcelamiento, cuando estaba en su primer encarcelamiento, fue primero en Cesarea y luego en Roma, él mantuvo esa esperanza de ser en algún momento liberado, de ser en algún momento libre de la situación que le acontecía. Pero en esta ocasión y en esta carta en particular, la situación es muy diferente. Él ya no tenía tales esperanzas. Escribió, y vamos a leer, estas palabras que son tan recordadas y tan personales de Pablo a Timoteo en el libro de 2 de Timoteo. Vamos al capítulo 4, versículos del 6 al 8. Capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El tiempo de mi partida está cercano. En su primer encarcelamiento en Roma, antes de que Nerón hubiera comenzado la persecución de los cristianos, él solo estaba bajo arresto domiciliario. Tenía la posibilidad de disfrutar de mucha interacción con otras personas, de continuar con su ministerio sin mayores inconvenientes. Esto lo podemos constatar al final del relato del libro de los Hechos, escrito por Lucas. Podemos ver esta situación. No obstante, como hemos dicho en esta ocasión, 5 o 6 años después de lo acontecido, de lo relatado al final del libro de los Hechos, se encuentra en una celda fría, con cadenas y sin esperanza alguna de ser liberado. Y por si fuera poco, muchos de los que eran cercanos a él lo dejaron solo. Aquí vamos a ver, les invito a que puedan ver esa línea de tiempo, un poco de la vida de Pablo, en donde se ve, partimos un poco con sus viajes misioneros, luego ese encarcelamiento que fue en Cesarea, el tiempo que estuvo aproximadamente en Roma, y ese tiempo en Roma en donde escribió las cartas que ya estudiamos, la mayoría de las cartas que estudiamos, que se le llaman las cartas de la prisión. Luego en ese breve tiempo de libertad, en donde deja de estar encarcelado, él escribe, como mencionábamos, la primera carta a Timoteo y luego a Tito. Pero en el segundo encarcelamiento, en donde ya es una situación mucho más dura, escribe esta carta. Y en donde él ya sabe, como hemos mencionado, él ya sabe que su partida, su muerte, era muy cercana. Bueno, hermanos, vamos al propósito del libro. Entre todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, solamente 4 son dirigidos a personas. Solamente como dato, fueron escritas a Filemón de manera personal, a Tito y a Timoteo, a quien envió 2 cartas.
Ahora, esta segunda carta de Timoteo, a diferencia de las demás, contiene una gran una carga emocional muy grande y resulta ser muy íntima y personal, ya que en un aspecto del contexto difiere a las demás. Pablo es consciente de lo inminente de su muerte. Ahora, en algo natural, cualquier persona en su sano juicio, cuando sabe que está a punto de morir, aprovecha el tiempo de una manera mucho más profunda. Sus conversaciones, las personas con las cuales comparte, son situaciones que son mucho más relevantes, no tan superficiales. Ahora, imaginémonos esa escena. Pablo, siendo ya un anciano y consciente de que su muerte se aproxima, le exhorta en 2 ocasiones a su hijo en la fe, a Timoteo, lo visite. Y es casi, la manera de expresarlo es muy, muy tierna, es como mucho deseo. Es casi un ruego la forma en la que Pablo se expresa. Dice, le invito a buscar en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice, procura venir pronto a verme. Y no es la única instancia en donde se lo dice. Más adelante, en el mismo capítulo 4, en el versículo 21, dice, procura venir antes de invierno. Hay un deseo profundo de Pablo de ver a Timoteo, hay un deseo de verse confortado, de verse animado por él. Y ese era uno de los propósitos, ya que tiene relación con el deseo de Pablo de ver a Timoteo, de que ambos sean animados mutuamente. Y eso, en un sentido, hermanos, y en el contexto en el que estamos, debería llevarnos a meditar, trayendo un poco una aplicación entre paréntesis dentro de todo lo que estamos estudiando. Debería llevarnos a meditar en la importancia de la comunión como iglesia. Somos una iglesia, somos un cuerpo, somos una familia en Cristo. Por lo tanto, ese gran deseo de Pablo también debería estar en nosotros, el de querer vernos, el de no poder estar sin vernos. Ha sido difícil, ha sido un tiempo complejo, pero gracias al Señor que nos ha permitido ir retornando a esta forma de comunión como iglesia. Pero ya, en cuanto a los aspectos que Pablo quiere tratar en sí en la carta, al igual que en su primera carta que él envió a Timoteo, está el alentarlo, el animarlo, ya que él estaba desarrollando un ministerio en la iglesia y le exhorta a una parte a que se esforzara por permanecer firme. Lo menciona en el capítulo 2, versículo 1, de 2 Timoteo. Le invito a que pueda ir. Dice así, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay una intención de Pablo de que él pueda permanecer firme, de que él pueda esforzarse en permanecer firme en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también no solamente está el deseo de animarlo, sino también, o animarlo a que permanezca fiel, o a que permanezca firme, sino a que permanezca fiel en un aspecto súper importante, que es la predicación de la palabra. En el capítulo 4, versículo 2, solamente resumiendo 2 aspectos respecto al propósito de la carta, dice, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, resumiendo, o hasta aquí, uno de los propósitos era que Pablo quería ver a Timoteo para ser animados mutuamente. Un segundo propósito es que Pablo pudiera esforzarse y de alguna manera Pablo lo lleva a ser animado a través del esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. Un tercer propósito es el permanecer fiel a la predicación, fiel a la palabra del Señor. Y por último, uno de los propósitos que podemos extraer de esta carta de Pablo a Timoteo es el de advertir que tendría que afrontar situaciones súper complejas, tanto en la iglesia como en el mundo. En la iglesia, dice el capítulo 4, versículo 3 y 4, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hay una advertencia con respecto a lo que ocurrirá dentro de la iglesia, cómo muchas personas se apartarán, se amontonarán y se apartarán de la verdad. Y por último, una advertencia de una situación en el mundo es el hecho del sufrimiento, algo que no puede estar ajeno a la vida del creyente, tampoco a la vida de un pastor. El sufrimiento, dice el capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es en parte unos puntos con respecto al propósito de Pablo al escribir a Timoteo. Vamos a estudiar también algunos aspectos teológicos que están incluidos en la carta. Uno de ellos es el hecho del enfoque de Pablo con respecto a la predicación de la palabra. Es a lo que Timoteo, o lo que él sabía que Timoteo iba a seguir desarrollando mientras él estaba ya presto a morir. Era Timoteo el hombre que Pablo había visto como aquel que iba a continuar con el ministerio, que tenía que continuar con esta misión de proclamar el Evangelio. En el capítulo 2, versículo 2, dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La misión que tenía Timoteo era buscar hombres fieles, que continuaran proclamando fielmente el Evangelio, poniendo un énfasis en la verdad. Encarga a hombres fieles. Ahora, ¿por qué hay una importancia que le da Pablo a la verdad? Porque en la carta hay menciones y con nombre y apellido de personas que se desviaron de la verdad. Con respecto a la verdad, dice el capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y allí la importancia respecto a la verdad y cómo muchos, y ahí lo menciona, y vamos a ver ejemplos que Pablo relata y describe a personas que se desviaron de la verdad. Entendiendo que esta verdad no es la palabra de Timoteo, no es la palabra de Pablo, sino es la palabra de Dios. Ese es el estándar de la verdad. Dios es nuestra verdad. Jesucristo representa nuestra verdad. Dice el capítulo 2, versículo 18: se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Capítulo 3, versículo 7: están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Capítulo 3, versículo 8: estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y capítulo 4, versículo 4 dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay una descripción, bueno, los nombres están escritos en la carta, no lo detallé todo, pero sí podemos ver de que hay un deseo de Pablo hacia Timoteo que pueda cuidar aquella verdad, que pueda enseñar aquella verdad, y que hay personas que aún dentro de la iglesia se desvían de esa verdad. Otro aspecto teológico interesante es que Pablo no profundiza mucho en los aspectos doctrinales. Lo más seguro, siendo Timoteo un hijo en la fe de Pablo, como él le llamó, es casi, damos por sentado el hecho de que Timoteo tenía mucha claridad de la teología de Pablo. No obstante, hay ciertos detalles que sí están reflejados en la carta, como por ejemplo está la salvación por gracia, que es por gracia soberana de Dios en el capítulo 1, versículo 9, en donde dice: ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación por la gracia soberana de Dios. Está la persona de Cristo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Por último, una doctrina fundamental es la inspiración de las Escrituras, esos versículos tan conocidos en el capítulo 3, versículos 16 y 17, en donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, estos son aspectos muy puntuales con respecto a ciertas doctrinas, debido a que Timoteo conocía la teología y la profundidad de la doctrina. El apóstol Pablo va directamente a los imperativos y a exhortar a Timoteo. Es una carta en donde vemos una gran cantidad de cosas que Timoteo debe hacer. Vamos a ver un listado, vamos a pasarlo rápido porque son muchas. Creo que es bueno que puedan visualizar todas aquellas cosas que Pablo demanda de Timoteo. Vamos rápido, los versículos los van a ver ahí en pantalla, pero voy a ir con todas las exhortaciones de Pablo a Timoteo: que avives el fuego del don de Dios, no te avergüences, participa de las aflicciones, retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito, esfuérzate en la gracia, encarga a hombres fieles, sufre penalidades, considera lo que digo, acuérdate de Jesucristo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, evita profanas y vanas palabrerías, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Desecha las cuestiones necias e insensatas, persiste tú en lo que has aprendido. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, procura venir pronto a verme. Toma a Marcos y tráele contigo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Guárdate tú también de él, hablando de Alejandro. Saluda a Priscila y Aquila. Procura venir pronto antes del invierno. En 4 capítulos hay muchas exhortaciones, muchos imperativos. No es normal en Pablo, pero entendiendo que él ya estaba pronto a ser, a ser muerto, necesita guiar de buena manera a su hijo en la fe. Necesita mencionar todas aquellas cosas de las que Timoteo debería tener cuidado. Y es por ello esta cantidad de imperativos que resulta interesante. Un pastor mencionaba, haciendo alusión a la carta de Timoteo, aquella cómo lo debe haber recibido, porque era una carta para Timoteo, cómo él debe haber recibido esta carta y cómo debe haberse visto abrumado por todas estas exhortaciones que le estaba haciendo Pablo. Bueno, un último aspecto teológico que resulta interesante mencionar son las figuras que utiliza Pablo para ilustrar el sufrimiento, pero también la esperanza que debe estar presente en el carácter de Timoteo y por consecuencia en el carácter de un pastor, y también, y no deja de ser también algo que debe estar presente en todo creyente. Capítulo 2, versículos 3 y 4, un soldado es aquel que está dispuesto a padecer con un solo objetivo y deseoso de agradar a su capitán. Versículo 5 del capítulo 2, un atleta, aquel que juega según las reglas y que ve por sobre el juego la recompensa, ese premio. Y por último, versículo 6, un labrador, aquel que trabaja duro, aquel que se esfuerza mirando también hacia adelante y mirando al futuro con la confianza de lograr la cosecha. He ahí lo que pudimos estudiar con respecto a aspectos lógicos que están presentes en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vemos aquí un bosquejo de cómo el autor del libro que estamos estudiando presenta con respecto a los diferentes puntos que podríamos ver a la hora de estudiar la carta. Está obviamente el saludo, está la perseverancia de un hombre de Dios, los patrones de un hombre de Dios, en donde ahí hay muchos ejemplos, el mismo Pablo, o el soldado, el atleta, el labrador,
está Jesús, está un obrero, un instrumento, un siervo. Hay hartos patrones que se presentan como ejemplos de un hombre de Dios. Está también los peligros de un hombre de Dios, está la predicación del hombre de Dios, algunos comentarios para concluir y finalmente la despedida del apóstol Pablo. Dentro de la carta también podemos ver que está presente, obviamente, parte del carácter de Dios. En el versículo 1, en el capítulo 1 vemos que Dios es poderoso y que en el mismo capítulo 1 está un Dios que cumple sus promesas y en el capítulo 2 un Dios que es sabio. Pueden estudiar eso y verificar no solamente esto, sino hay otros atributos, otras manifestaciones escritas de Pablo con respecto al carácter de Dios. Me gustaría poder concluir el estudio, como me gusta hacerlo con algunas aplicaciones que podemos rescatar del estudio, del estudio y de la carta, en este caso, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a ir a Corintios. No estamos estudiando Corintios, pero puede ir a Corintios. Primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Solamente para traer a colación una frase que es conocida del apóstol Pablo, pero creo que resulta interesante mencionarla aquí. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la semana estuve viendo un video animado, está en YouTube, en donde el predicador Donald Carson presenta la siguiente pregunta: ¿alguna vez le has dicho a un nuevo creyente, ¿quieres saber cómo se ve el cristianismo? Y la respuesta que presenta el predicador es: mírame. Ese es el nombre del video, mírame. Pueden buscarlo, se llama Donald Carson y el título del video es Mírame. Y este representa de manera animada cómo cada creyente debería vivir siendo ejemplo a otros. Y es una pregunta que debería exhortarnos. ¿Alguna vez nos hemos acercado a una persona joven en la fe, un nuevo creyente, y le hemos dicho: ¿quieres saber lo que significa ser cristiano? Mira mi vida. Que el Señor, a muchos de los que están viendo, el Señor le ha permitido ir madurando en la fe. Y esa madurez en la fe debería verse reflejada en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Y es por ello las palabras de Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se lo dijo a Timoteo en su primera carta. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. No son palabras sin una base, sin un sustento. En la segunda carta del apóstol Pablo, él le dice a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11: pero tú has seguido mi doctrina. Pablo dice: has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. O sea, Pablo cuando dice sed imitadores de mí no es orgullo, no es vanagloria. Es simplemente lo que todos deberíamos decirle a otros. Todos aquellos que el Señor nos ha permitido crecer y madurar en Él, deberíamos ser ejemplo. Ser ejemplo. Hermanos, el Señor nos permite ser conscientes del impacto que genera nuestro ejemplo en aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor le permita ser consciente del impacto de su conducta y el carácter suyo en la congregación. Padres, el Señor les permita ser conscientes del impacto en sus hijos, no solo de sus palabras y de todo aquello que podemos enseñarle verbalmente, sino más bien de los actos que nosotros manifestamos. Esos van a quedar muy grabados en sus hijos. Para Timoteo,
tanto la exhortación de Pablo como su ejemplo en la vida de Pablo, como ejemplo, caló hondo en la vida de Timoteo. Tanto así que vemos, según el registro bíblico, Timoteo llegó a estar encarcelado, igual y de la misma manera como Pablo en algún momento lo estuvo. En Hebreos, capítulo 13, versículo 33, dice, sabed, el autor de Hebreos dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Esto manifiesta el hecho de que Timoteo estuvo dispuesto a seguir el ejemplo de Pablo. Tanto así Pablo estuvo preso, bueno, yo también debo estar preso. O no es estar preso por estar preso, sino es preso por causa de Dios, causa de la predicación del Evangelio. La tradición nos dice que Timoteo aún murió como un mártir, al oponerse abiertamente a los excesos de los efesios en un festival pagano, murió siendo lapidado. Esto lo relata la tradición. Y allí una aplicación de ejemplo. Veamos ejemplo. Una aplicación más son los nombres que registra Pablo de aquellos que se han apartado de la verdad. En el capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección hace efecto y trastornan la fe de algunos. Vemos también en el capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ahora esto debería hacernos también reaccionar. Que hermanos, nosotros no somos mejores que Himeneo, que Fileto o que Demas. Ellos estuvieron junto con Pablo. El hecho de estar en una congregación, en una iglesia bíblica, el hecho de ser pastoreados por el pastor cristiano, no nos hace libres del pecado, no nos hace libres de la apostasía. Las advertencias del apóstol a Timoteo también son para nosotros, son para el pastor, para que él pueda de manera fiel proclamar la verdad, como el Señor ha ido guiando a nuestro pastor, pero también es una advertencia para cada uno de nosotros como creyentes. Somos responsables de ser expuestos a esa verdad predicada. Somos responsables de ser expuestos continuamente, de una manera personal, al estudiar su palabra, pero también de manera congregacional, al reunirnos cada domingo. Para finalizar, me gustaría que me acompañen al capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1, una última aplicación o una última conclusión de la carta a Timoteo. Según de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Al comenzar a leer este párrafo, que es bastante crudo con respecto a características de pecadores, obviamente, de impíos, uno ve lo grave de todo lo que está escrito, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, en fin, todo lo que está descrito en estos versículos y tendemos a pensar que estas son personas en el mundo, características de personas en el mundo, de las personas que están afuera. Pero al finalizar esta sección, se tendrán apariencia de piedad. Y es estremecedor el hecho de que estas descripciones no son de personas que están fuera de la iglesia, sino que están dentro de la congregación.
Estas son descripciones de personas que estarán en medio nuestro. Es por eso que a esto se evita en ningún momento, y Pablo en otras ocasiones, o la Biblia en otras ocasiones, no nos llama a separarnos en un sentido del mundo, porque no podemos estar lejos de los impíos. Nuestros vecinos son impíos, muchos familiares son impíos y pecadores, compañeros de trabajo lo son, no podríamos hacerlo. En este caso son personas que están dentro de la congregación. Y de verdad resulta ser un texto que es muy duro al ver que son personas que van a estar dentro de una congregación. Por lo tanto, mi último llamado, hermanos, amigos, es que el Señor nos permita, por medio de su palabra, ser iluminados. Nos permita no solamente evitar estas personas que la Biblia nos dice, si hay alguien de la iglesia que tiene estas características, evítalas. Pero principalmente que el Señor nos ayude a ver si es que nosotros mismos estamos siendo arrastrados por las corrientes de este mundo. Si el Señor nos permita ver el pecado que se manifiesta muchas veces de estas maneras y que muchas veces no reaccionamos, sino que estamos endurecidos. El Señor nos permita y nos conceda el arrepentimiento y la fe para poder desechar todo esto. ¿Por qué? Porque hay personas que empiezan con esta característica y terminan como Himeneo, como Fileto, como Demas. El Señor nos conceda ver nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y confiar plenamente en la salvación que es en Cristo Jesús. Oramos, mis hermanos. De esta manera terminamos el estudio y le invito a poder orar para finalizar. Señor, muchas gracias por esta instancia, por poder estudiar, Señor, esta última carta del apóstol Pablo a Timoteo, y en donde hemos evidenciado lo íntimo y lo personal, y al mismo tiempo todas aquellas preocupaciones que estaban en el corazón de Pablo hacia su hijo Timoteo, y son las mismas, Señor, no son diferentes a aquello que usted quiere que nosotros sepamos. El pastor como líder, como aquel que usted ha puesto, Señor, para guiar a su congregación, son las mismas preocupaciones de usted hacia él, pero también son las mismas, Señor, que debemos considerar nosotros como congregación, y como vimos, Señor, y como está evidenciado aquellos que se alejaron de la verdad. Usted afirme la verdad en nosotros, afirme la verdad en nuestro pastor y en su predicación. Al mismo tiempo afírmela, Señor, en nosotros al ser expuestos a ella. Alabamos y glorificamos su nombre, Señor, al permitirnos estudiar esta carta, y obre conforme a su misericordia en los corazones, en las familias, en los hogares, en su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.